Salud mental se refiere al estado de bienestar emocional, psicológico y social de una persona. Incluye cómo pensamos, sentimos y nos comportamos, así como cómo manejamos el estrés y nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es tan importante como la salud física y puede afectar todos los aspectos de nuestra vida. Mantener una buena salud mental implica cuidar de nuestra mente y emociones. Esto puede implicar buscar apoyo cuando lo necesitamos, ya sea de amigos, familiares, profesionales de la salud mental o grupos de apoyo. Además, mantener hábitos saludables como dormir lo suficiente, comer bien, hacer ejercicios regularmente y manejar el estrés de manera efectiva también puede ayudar a mantener una buena salud mental. Bueno, ciertamente datos alarmantes, cada vez más casos, más diagnósticos, más sorpresas, pero para hablar detalladamente de ello están con nosotros Gipsofilia Castillo Rosa, psicólogo forense, nuestra queridísima Emma Fernández, la magíster, psicopedagoga, y también nos acompaña Carmen Ramírez, psiquiatra. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros en Luna Llena. La verdad que es un honor para nosotras estar aquí y me encantó porque Gipsofilia y yo nos conocemos y hemos estado conversando de cómo queremos manejar el día de hoy. Y cuando Carmen se siente, dijo, Carmen, ven acá y cuéntame tu versión. Y, óyeme, alineadas las tres del valor que tiene la información. Y estamos aquí para hablar con ciencia, cada una desde una versión distinta. Y me gustaría, y discúlpeme que ustedes van a entrevistar, pero a mí me gustaría comenzar con Carmen. ¿Todo tú? Todo yo. Pero si esta es tu casa, Emma, por favor. Yo me siento, ¿verdad que sí? No esperábamos menos. No. Adelante. Carmen, hace un rato estábamos nosotras conversando de cuál era el valor, o sea, de todas las áreas para ti, cuando se habla del suicidio, ¿qué se dispara en tu mente? Una enfermedad que tiene un síntoma que es la intención suicida y esa enfermedad se llama depresión. Nadie que piense e intente suicidio está sano, sino que está enfermo de algo que se llama depresión en la mayoría de los casos. Pueden ser otras enfermedades, pero depresión. Sin embargo, si tú hablas con Gipsofilia como psicóloga forense, te dice, espérate, Emma Carolina, que hay un aspecto cultural que tal vez lo vemos nosotros todos como latinoamericanos o bien aquí isleños. ¿Qué pasa cuando se habla del suicidio en Japón? Mira, lo que pasa es que el suicidio no son... Mira, inicialmente hay que plantear lo siguiente. El suicidio es una acción voluntaria. Acérquese el micrófono. El suicidio es una acción voluntaria, pero con varios intervinientes. Es lo primero. Pensamos que simplemente por ser voluntario está una sola persona, interviene una sola persona en el proceso, pero no funciona de esa manera. ¿Cómo así? Hay ¿Cómo que son situaciones- más gente que está involucrada en este asesinato entonces? No, no lo es. Porque tú tienes la intención de la comisión del hecho. Perfecto. Tú cometes el hecho, tú te suicidas. Sin embargo, tú se lo contaste a alguien. Esa persona está involucrada en el proceso, aunque no sea responsable del hecho, pero estuvo involucrada en el proceso. Las personas que, por ejemplo, tú tomas la decisión de suicidarte por factores económicos, tú dices, bueno, no soporto más la situación, ya estoy en un punto explosivo de esto, tomo la decisión. Sin embargo, tú tienes una condición atrás que te está presionando, una hace la presión depresión. social, quizás personas que te están llamando diariamente para cobrarte, quizás una familia constantemente que tú tienes que manejar, que tú tienes que suplir de las necesidades básicas. Entonces, hay varias personas que intervienen en este proceso que no son responsables porque tú cometiste el hecho, pero siguen siendo intervinientes. Tú tocaste un punto importante y me parece que es buenísimo que lo recalques. Dicen, la persona está haciendo show. El que se va a suicidar no lo avisa. Eso es una leyenda urbana que existe y es muy extendida. Y tocaste un punto importantísimo. El suicida sí da señales, efectivamente. Sí, lo da. Incluso el suicidio es muy cultural.
¿Por qué hablo del factor cultural? Porque no es la misma precisión ni las mismas características que observamos en República Dominicana, las observadas por ejemplo en Japón, a las observadas por ejemplo en la India. Vamos a suponer, mire, en el bosque de los suicidios en Japón, es un bosque inicialmente en el siglo XIX que inició su proceso cuando las personas iban a dejar sus familiares enfermos, las personas muy pobres, que sabían que no iban a poder enterrar a sus familias, no iban a poder darle la calidad que necesitaban, iban y lo dejaban allá, enfermos, envejecientes, y esas personas cometían o terminaban de morir allá, ya sea porque se ahorcaban, ya sea con ingesta de sustancias, pastillas, etc. Sin embargo, todavía la tradición continúa. Hay personas incluso que se dedican a visitar el bosque, buscar personas que estén en el proceso de suicidarse y tratar de que se arrepientan del hecho. Y van dejando cintitas en el camino para que los arrepentidos puedan devolverse y encontrar la salida, porque le dicen el mar de los árboles. O sea, es demasiado denso que es muy difícil que incluso el viento entre, es muy difícil salir de ahí. Pero espérate un momentico, Ahora. espérate un momentico. Wow. Los japoneses son miras. La percepción es famosa muy tradición social, es muy personal, es muy de responsabilidad que ellos sienten ante ya yo voy a hacer quizás una molestia, ya yo quizás no voy a poder ayudar, ya yo quizás no voy a poder cumplir con lo que yo constantemente. Pero en Japón hay un alto índice de suicidio en adolescentes También. por la presión hacia la excelencia estudiantil. Tanto en Japón como en Corea, que estábamos Lo comentábamos fuera del antes. aire, la exigencia de dar lo mejor, porque no solo me represento a mí mismo, sino que represento a mi familia. Un fracaso, en especial cuando los jóvenes van a entrar a la universidad. O sea, todo el tiempo es una presión. Sin embargo, entrar a la universidad, o sea, y mantener un índice, y mantener un nivel de calidad, y mantener un nivel de excelencia, no solamente es que me representa a mí como Emma Carolina, sino que me representa a toda la familia Fernández, a toda la familia Whipple, y eso sí me puede llevar a, volvemos al tema con la doctora, de la depresión. Mira, ahí hay un mal mensaje dado. O sea, ¿cuántas veces quisiera yo tener mi hijo vivo que mi hijo inscrito en una universidad? Claro. ¿Cuántas veces quisiera yo tener a mi hermano, mi padre? Y tú le preguntas a los sobrevivientes de un suicidio, a los deudos, cuántos errores recuerdan haber cometido y cuántos se arrepienten de no haber hecho, dicho, intentado. Entonces, ahí en cuanto a las relaciones interpersonales hay un mensaje mal dado. Los niños, los adolescentes entienden que es más importante una matrícula universitaria que su propia vida y no pueden con el dolor de no haber entrado y por eso entonces acometen el suicidio. Perdón la interrupción, haciendo mucho énfasis en eso, yo cambié a mi hijo de un colegio porque las instrucciones de la directora eran que yo tenía que presionar más, que ponerlo en actividades de repaso, de apoyo. Y les dije, espérese, yo no quiero un hijo estrella, yo quiero que mi hijo sea feliz. Pero los colegios, en este caso, hablando de adolescentes, de niños, tienen una parte muy importante. Tienes toda la razón. Y hay una línea muy fina entre apoyo al niño o los sobrecargos de algo que él no puede sostener, y ahí es donde se genera es que no el es lo problema. mismo vivir en excelencia que ser excelente, que yo creo que es lo que muchas veces se confunden en los colegios. Trabajar desde la excelencia, que yo voy a dar el 1000 por 1000 mío, sin embargo es mi 1000 por 1000, no tu expectativa del 1000 por 1000. Y hay que saber que los adolescentes recuerden que esta parte prefrontal del cerebro es la última que se madura. Hablan de que se madura hasta los 25 años. O sea que al momento de toma de decisiones, muchas veces ese proceso de tomar decisiones, de pensar antes de actuar, no está entera, no tienen todos los recursos y toca, y sí me gustaría asegurarme de antes de irnos, sí sabemos de cuáles son las causas, ya estamos revisando causas. Vamos a ver cuáles son señales que nos dicen, hey, alerta. Y número 2, y no menos importante, cerrar con estrategias. Cada uno de nosotros ofrecerle a ustedes una estrategia. Si estás viendo que esto está pasando, ¿qué puedes hacer al respecto? El joven Correa tenía la manito arriba. Tenemos números de clase social
de intentos de Estadística, suicidio. dice. Estadísticas. Sí. Estadísticas, porque por ejemplo, en los países nórdicos, que tienen toda su vida resuelta, hay una Un alta índice tasa, alto, sí. un índice alto de suicidio, y alguien me dijo, es que a veces tú necesitas problemas para estar animado. Hay que pasar hambre, dicen. Hay que, sí, a veces tú dices que yo no quiero dejar un problema a mi familia, tengo que complicarme, tengo que pagar la casa, pagar tarjeta, esto, lo otro. Entonces, en esos países se dice que el clima influye, que la luz. Se vive mucho la soledad. Y son problemas distintos los que tienen a los de nosotros. Aquí Mira. hay números de clases sociales, estadísticas. Diferencias de clases sociales no. Lo que quisiera aprovechar es para hacer una diferencia. Los médicos estudiamos y trabajamos con los intentos de suicidio. Cuando ya se acomete un suicidio, entonces va a manos de la medicina forense Claro. y va a manos de la policía. Hablando de la Mira, medicina ahí- forense, a ver, nuestra psicóloga forense nos cuenta. Hay algo Bueno, muy vamos. curioso y son los nichos. Mire, son los Nosotros nichos somos que los se están pacientes. identificando actualmente. A mí siempre me ha resultado, desde el 2020 están saliendo unas estadísticas, sobre todo en la India. ¿Por qué hablo de la India? Para equiparar lo que está sucediendo aquí en el país. Por ejemplo, mire, en la India, en el periodo del 2020, con el inicio de la pandemia, se estaban suicidando 61 amas de casa por día. Wow. Y específicamente las estadísticas de ellos llevan unas estadísticas por nicho que son muy interesantes evaluarlas porque identifican qué sucede dentro de esa cultura. Al ellos ser tantas personas, son miles de millones de personas. Entonces, ellos diferencian los nichos puntualmente. Por ejemplo, hay 28 personas por día que se están suicidando en el 2021, el reporte que se suicidaron en el 2021, disculpe, de agricultores que cultivaban específicamente algodón. ¿Por qué? Porque disminuyó la compra y la producción textil del país. Problema económico. En este Exactamente, entonces incrementó. Aquí en el país nosotros rara vez identificamos los nichos. Nosotros hablamos más de nivel general. ¿Por qué? Porque dentro de los factores que más inciden en el suicidio aquí, no solamente está lo emocional, sino está también lo económico, que es un empuje al factor emocional que no se soporta, no se sabe sobrellevar o no se cuenta con los recursos necesarios para poder manejarlo en ese momento, que es el momento en el que se tiene que recurrir a una asistencia psicológica, una asistencia psiquiátrica y decir, bueno, yo necesito ayuda realmente. Pero aparte, sabes que a mí me encantaría, retomando un poco lo que decía Luli, hay una tendencia a creer que los niños no se deprimen, que los niños no tienen problema y que el niño no se suicida. Y lamentablemente niños y adolescentes también están en las estadísticas. Mira, cuando tú hablas de eso, en la pandemia fue un momento donde los chicos que tenían un momento de poder, la socialización, ese contacto piel con piel, que es muy importante, esa oportunidad de equivocarse, esa oportunidad de pelearse, de jalarse los cabellos. Llegar sudado con uno a palito de queso. De en el palito cuello. de queso, en un ojo. O sea, esta parte, muchos chicos no tuvieron esa oportunidad. Chicos pasaron de ser niños a ser adolescentes en la pandemia. Y esos pensamientos intrusivos que decían, estoy harto, estúpido, que comenzaban. Hay quienes describían que eran como bolitas de ping-pong, que salían por todos los lados y que continuamente se repetían en su cabeza y que lo que querían era callarlos a cualquier costo. ¿Qué hacemos cuando una persona intenta el suicidio? Afortunadamente no logra su propósito. ¿Cómo hacemos para mantener, para recuperar, evitar que esa persona intente de nuevo el suicidio? Antes de que mis compañeras contesten, yo te voy a decir, yo tengo una anécdota de un chico que le dijo a su papá, que era militar, papá, méteme preso. Y el papá le dijo, muchacho, ¿qué es lo que está hablando de disparate? Sí, papi, méteme preso porque María me dijo que definitivamente no está interesada en mí, yo me quiero matar. Y el papá le dijo, mira muchacho, deja de hablar disparate. El domingo estaban en la funeraria. Porque el muchacho le pidió ayuda, o sea, le pidió a su papá, méteme preso, entendiendo que de alguna manera eso iba a controlar que ese deseo de él quitarse la vida. Entonces es importante, el primer paso para mí es una escucha activa. O sea, escuchar no solamente desde lo que son las palabras, sino las emociones. Observar qué cosas han estado ocurriendo antes, qué cosas están ocurriendo allí, para asegurarse de que no sea después de, no sea, ay, si no se murió, porque qué desgracia, Carlos, ay, si se mató. Claro. Entonces,
¿Qué podemos hacer antes de escuchar? Escuchar, estar allí, no criticar, no ser jueces. Precisamente eso era lo que quería abundar, dejando, sin dejar, o sea, la pregunta de Carlos que está ahí en el aire. La mente trabaja de una manera increíble. Desconozco si la depresión en un adulto se diferencia, imagino que debe haber alguna diferencia entre un adolescente y un niño, y si como adulto cuesta reconocer que hay algo en mi mente que me está perjudicando a tal magnitud. En el adolescente, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo nosotros como padres, eso que tú mencionabas, Emma, debemos abordarlo con franqueza, debemos escuchar a nuestros hijos y preguntar también, porque es una etapa difícil. La adolescencia también, los niños se trancan, es difícil. ¿Cómo se logra detectarlo? La doctora Carmen, como psiquiatra, te va a responder a esa parte de la depresión. Yo te voy a responder como psicopedagoga y neurocoach en la parte de la comunicación. Con mucha frecuencia se entiende que comunicación es preguntarle directo, ¿tú te vas a matar? ¿Tú estás en eso? ¿Tú estás pensando en suicidarte? No. No es sentarte de frente, es sentarte a su lado. Es ver con quién él está hablando. Es entrar a sus redes sociales. ¿Cuáles son las personas a las que él está siguiendo en las redes sociales? ¿Qué tipo de mensajes está recibiendo él a través de las personas que él sigue? ¿Qué tipo de comentarios está haciendo? Porque si yo comienzo a darme cuenta de cuáles son sus pensamientos, entonces, tú sabes, en un momento dado, cuando yo tenía tal edad, a mí me pasaba esto por la cabeza. A ti también, papi, no me digas. Oh, mira, a mí me está pasando esto. Y va a ver y utilizar mucho lo que se llama la escucha reflexiva. Escuchar, utilizar la información que te dan para que sigan abriéndose. No es hacer preguntas abiertas, perdón, cuando digo abiertas, no cerradas. Sí, no, esas son preguntas cerradas. Abiertas. Hay una invitación a que esto siga ocurriendo. A que hable. No ocurre el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día. Ocurre con la persistencia, que él se dé cuenta de que tú lo respetas, de que estás interesado y que no estás juzgando. Carmen, por favor. La depresión. Por favor, La pregunta Carmen. de Carlos, del intento de suicidio, que gracias Vamos a Dios allá. no llega a sufrir. Mira, ¿Qué la se hace con ese depresión, paciente? antes para llegar ahí, la depresión clásica es una persona triste, cabizbajo, que llora, que dice y que piensa que nadie lo quiere y todo eso. Ahora, la depresión hemos visto cambios, hemos visto personas que simplemente se aíslan. Hemos visto personas que simplemente disminuyen su nivel de interacción social. Hemos visto personas que cuando hablan, no hablan a futuro, sino que hablan como si ya las cosas estuvieran terminadas, los planes no continúan, sino que ya, y empieza a regalar cosas y como en cierre, como una persona ya al final de sus días. Hay que empezar a leer eso y hay que empezar, como dice mi compañera, a acercarse, no de frente, sino de lado, que no se sienta embestido, que no se sienta la persona juzgada. En los niños y en los adolescentes las cosas son diferentes. Y una de las diferencias es que ese niño o ese adolescente lo que simplemente puede presentar es malcriadeza, como decimos los dominicanos. Un niño que está muy respondón, un niño que está muy agresivo. Esta semana me lo trajeron de la escuela porque estaba peleándose. La siguiente semana vuelve. En la semana siguiente entonces discute con la profesora. Ese niño no es así. Ya es momento de abrir los ojos y pudiera ser que esté pasando por una depresión. Es clásico en nuestro país que cuando alguien está atravesando un duelo le digamos, no, pon de tu parte, eso no es así, yo lo superé. Incluso que pidan que mediquen a fulana porque si se entera de la muerte de fulano se va. No. Doctora, incluso involucrando la parte religiosa. Claro. Es tu falta de fe la que te hace tener ¿Tú depresión. no crees en Dios? Tú sabes. Entonces, ese tipo de comentarios y prácticas hay que abandonarlas. Porque mientras la persona va diciendo lo que siente y expresando, va a sentir confort y va a poder manejar mejor sus emociones. Una vez ya se intentó el hecho o una vez alguien ya dice que tiene idea suicida y lo confiesa, es necesario que la familia entienda algo, señores. Si hay un miembro enfermo de la familia,
todos estamos enfermos. Nosotros en salud mental le llamamos el paciente identificado. Esa fue por donde se rompió. Pero aquí todos estamos mal. Claro. Aquí hay un papá mandón, aquí hay una mamá que no escucha, aquí hay un hermanito que le hace bullying, aquí hay unas cosas que están mal puestas. Y eso puede funcionar, Carlos, para que todos lo pongamos en su puesto y que todo el mundo cambie la forma de manejarse para bienestar de la familia y que no se identifique otro paciente el año que viene y que esa persona... La pregunta me surge porque hace poco murió la cantante irlandesa Sinead O'Connor, que se popularizó mucho en los años 80. Ella confesó en una entrevista que en un año le pasaron por la mente, 8 veces pensamientos suicidas. Es decir, tenemos el miedo de que esa persona que intenta el suicidio pueda de nuevo hacerlo. Puede hacerlo el doble de veces. Cada vez que lo piensa, el doble de veces de que lo acometa. ¿Se hereda la depresión? Se hereda la depresión. Hay genes para la depresión y también hay factores de crianza que imponen la depresión a la siguiente generación. Yo voy a hacer una propuesta porque el tema no solamente es amplio, sino es importantísimo. Y las recomendaciones y las informaciones a través de ustedes que nos permiten estar en alerta, identificar y sobre todo accionar, ¿verdad? Creo que valdría la pena que producción también nos ayude con el compromiso de que más temprano que tarde volvamos a tenerlas y tocar el tema, porque yo creo que esto va a ser de muchísima ayuda. Claro. Gracias a las tres por su valiosísima participación que nos deja con sabor a más.